Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, una semana más por aquí, y hoy te traigo un tema muy interesante sobre biología equina. Y es que seguro que has visto alguna vez a un caballo hacer este gesto de aquí, levantar la cabeza, levantar los labios y hacer esa mueca. Y hoy te voy a explicar qué es lo que está haciendo realmente y toda la parte de biología que hay detrás. Así que quédate porque ¡empezamos! Buenos días. Bueno, una semana más y hoy os traigo un contenido que me encanta y es que vamos a hablar sobre biología equina. Hacer vídeos para esta sección es algo que me apasiona y que me encanta poder compartir con vosotros, así que espero que os guste mucho este vídeo. Yo soy Laura, si no me conoces y eres nuevo por aquí, te invito a unirte a esta gran familia que poquito a poco vamos creciendo, y aquí hablamos sobre caballos, sobre estilo de vida, sobre todo relacionado con los caballos y con el campo. Así que bienvenido, y si eres recurrente del canal, estoy encantada de que estés viéndome una semana más. Y bueno, seguro que tienes caballos o convives cerca de caballos o has estado cerca de caballos si estás por aquí, y seguro que has visto alguna vez al caballo adoptar esa postura erguida, levantando el cuello, levantando la cabeza, subiendo el labio superior, y te has preguntado qué es lo que estaba haciendo. Pues bien, no está enseñándote lo bonitos que tiene los dientes, no, está oliendo. Y a eso se le llama el reflejo de Fleming. Te voy a explicar realmente en qué consiste este reflejo de Fleming y toda la parte de biología que está implicada. Así que vamos a verlo. Yo te cuento todo sobre ello. El reflejo de Fleming es algo mucho más habitual de lo que creemos, y no solo recibe ese nombre, sino que también se le puede conocer por otros nombres como respuesta al Fleming, posición de Fleming, reacción de Fleming. Así que puede que lo hayáis oído en estos otros términos. Pero en definitiva todos son lo mismo. Y es que el reflejo Fleming es una característica que no solo está en caballos. Por ejemplo, la ovejita Robin que tenemos en casa también lo hace y es más mona. Me encanta ver cuando levanta ese labio superior. A ver si algún día os lo puedo grabar y os lo enseño en algún blog. Pero entonces, ¿en qué animales se ha observado este acto voluntario? Porque sí, es un acto voluntario. Pues se ha observado tanto en bovinos, equinos, felinos y otros mamíferos. Así que ya sabéis que esto no es exclusivo de los caballos. Entonces, Laura, ¿en qué consiste este gesto y por qué se produce? ¿Qué es lo que está pasando? Pues bien, te voy a dejar por aquí un esquemita para que lo recuerdes, porque es la clave de todo lo que te voy a explicar a continuación. Cuando un caballo adopta la posición de Fleming, quiere decir que está oliendo. Aparte de tener los hollares, también utiliza este acto para obtener mucha más información del medio. ¿Y por qué? Cuando un caballo adopta la posición de Fleming, está permitiendo que las moléculas odoríferas le lleguen mucho más directamente que si lo hiciera por la vía respiratoria. Y es que al realizar esta mueca ayuda a exponer el órgano vomeronasal. Este órgano también se conoce como el órgano de Jacobson, y las siglas son VNO, que son las que habéis visto antes en el esquema. Al hacer la mueca, este órgano se ve mucho más expuesto y es un órgano quimiosensorial. Y sé que tiene un nombre un poquito raro, pero su funcionamiento es muy sencillo. Este órgano es un órgano auxiliar del sistema olfativo de los caballos y de otros animales, como he dicho antes, y se localiza justo entre la nariz y la boca. Por lo que cuando nuestro caballo hace ese reflejo de Fleming, este órgano se activa y permite obtener muchos más datos del entorno. Seguro que habéis visto a caballos hacer esto, sobre todo cuando cambian sus condiciones del entorno, cuando los llevamos a un sitio nuevo, cuando viene un caballo nuevo al centro o cuando llega una persona nueva. Siempre ante novedades y ante determinadas situaciones que son nuevos estímulos para los animales, ellos tienden a realizar este reflejo de Fleming para poder obtener más información del entorno a través del olfato. Porque yo siempre os repito, y no me canso de hacerlo, que al final creo que es una manera muy fácil de entender el comportamiento en los caballos, es no olvidar que son animales presa, que tienen que estar siempre atentos a cualquier cambio en el entorno que pueda provocarles una amenaza. Así que esto es un método o una herramienta más para ellos para poder obtener esa información. Y os voy a dejar por aquí un esquemita para que podáis haceros una idea de dónde está situado perfectamente. Una vez
que el órgano vomeronasal ha recibido esa señal, las señales se transmiten a través del nervio vomeronasal hasta los centros de los bulbos olfativos accesorios del cerebro. Y, por supuesto, pues dependiendo de esa información que le llegue al cerebro, dependiendo del olor detectado, el cerebro responderá y desencadenará la reacción fisiológica o la reacción de comportamiento correspondiente y adecuada. Así que ya veis cómo funciona un poquito como esta vía rápida para obtener información odorífera del entorno. ¿Y qué puede detectar el órgano vomeronasal o este órgano de Jacobson? Pues puede detectar muchísimas cosas, que os las vuelvo a dejar por aquí. Puede detectar celos, si una yegua está en celo o no, heces y orina, y a través de las heces y orina incluso puede identificar al ejemplar, al caballo que las ha realizado. También si hay alimentos cerca o alimentos en el entorno, también las puede identificar haciendo este reflejo de Fleming. Por supuesto, como he dicho antes, la presencia de otro animal, quizás no lo está viendo, pero le están llegando a estas moléculas odoríferas y a través de ellas pues puede identificar si se trata de una amenaza o si se trata de algo ya conocido. También puede detectar el sexo de otro caballo, su estado de salud o su estado fisiológico. Y por supuesto, pues hablando de amenazas, lógicamente también puede identificar, por ejemplo, la presencia de humo en el entorno porque haya un incendio cerca. Así que siempre ya sabéis que el reflejo de Fleming lo que hace es intentar captar mucha más información del entorno de una manera mucho más rápida y siempre captando moléculas odoríferas o odorantes. Y sí, todos los caballos tienen esta reacción, todos los caballos pueden hacer reflejo Fleming, pero la ciencia ha demostrado que sementales y potros machos son los que más la realizan en comparación con yeguas, con potras y con caballos machos castrados. Y ahora yo aquí os lanzo una pregunta. ¿Adivinas por qué ocurre esto y por qué no se expresa o no realizan este acto voluntario todos los caballos por igual? Déjamelo en comentarios y seguimos hablando por ahí. Yo estoy segura de que la próxima vez que veas a un caballo adoptar esta posición y hacer ese reflejo Fleming, te va a sacar una sonrisa y sobre todo te vas a preguntar qué es ese olor que le ha podido llamar la atención. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado muchísimo y no te olvides de que tienes muchísimos más vídeos de este tipo en el canal, también en una lista de reproducción todos los de biología equina, vendrán muchísimos más, así que de nuevo, muchas gracias por ver el vídeo, si eres nuevo suscríbete y únete a esta familia y nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!